Vamos a hablar del impacto en el bolsillo de la gente en relación a la caída de los precios del petróleo. Para entender y para conocer las sugerencias, hemos invitado al economista Carlos Schling Ruiz para que nos hable al respecto. Licenciado, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y una felicitación para todos los ciudadanos por este fin de año. ¿Cuánto de lo que se inyecta en la economía boliviana, es decir, para que la gente entienda, de cada 100 bolivianos en nuestra economía, cuánto de esto aportan los hidrocarburos, es decir, el precio del petróleo? Bueno, es importante que la población tome en cuenta de que los recursos de los hidrocarburos aportan un 56% a la totalidad de los impuestos que recaudamos en nuestro país, es decir, de que cada 100 bolivianos, 56 bolivianos vienen de lo que son los hidrocarburos. ¿Qué pasa cuando se disminuyen estos ingresos? ¿Cómo va a ser el impacto en esta gestión 2015? Se estima que al tener un precio de barril del petróleo por debajo de los $60, vamos a tener una pérdida de ingresos aproximados de 1.300 millones de dólares. ¿Qué pasa con esta reducción? Esta reducción va a impactar directamente en sectores estratégicos que nos generan desarrollo y crecimiento económico en la economía, como es el tema de la educación, el tema de la salud, de la seguridad ciudadana, del tema productivo y los caminos. Si los hidrocarburos inyectan en 56% a nuestra economía y se está reduciendo esta inyección, se prevé, de casi la mitad, porque es casi la mitad, ¿cierto? Sí, hay una reducción ya del 50% en el precio, porque en junio se encontraba el precio del barril del petróleo aproximadamente a $110. Hoy día lo tenemos en $53. Es más o menos la mitad. Si esto se reduce a la mitad, ¿qué va a pasar, por ejemplo, o qué de esto le debe preocupar al comerciante informal? Primero que nada, todos conocemos que el comerciante informal busca una forma de tener sostenibilidad en sus presupuestos familiares, en el tema de sus servicios básicos, en el tema de su atención, en el tema de salud y en el tema de educación. Porque dentro de todo esto, el comerciante informal alimenta su economía de la venta de sus bienes que ofrece a la población. Cuando hay menos inyección de recursos en la economía, esto significa de que este comerciante informal va a dejar de percibir una cierta cantidad de ingresos, porque el poder adquisitivo de los bolivianos se va a reducir. Como la renta petrolera se inyectaba para contratar maestros, para contratar médicos, va a haber una menor cantidad de médicos y maestros que van a ir a comprar los bienes, servicios que ofrece el sector informal de la economía. Entonces impacta directamente en los ingresos del presupuesto familiar de este comerciante informal. Entonces tiene que buscar la forma de reducir sus gastos. Una de las primeras consejos que se le da al comerciante informal, por ejemplo, es de que trate de reducir los costos que son obligatorios, pero que puede reducirlos, como por ejemplo el tema de los servicios, ¿no? Dentro de su familia no puede dejar de tener luz, pero puede consumir una menor cantidad de energía para poder realizar menos pago. Abrocharnos el cinturón. Sí, hay que abrocharse el cinturón porque el impacto recae sobre todo, tanto como para el comerciante informal, el comerciante formal, los que se dedican al autotransporte, los que se dedican al sector salud, educación, todas las actividades económicas, porque los hidrocarburos se canalizan hacia todas las actividades económicas. Si le damos a un médico, le pagamos un sueldo al médico, este médico va a tener que ir a pagar sus servicios, va a tener que ir a comprar sus alimentos, pagar sus alquileres. Entonces la banca también de cierta manera deja de tener una seguridad en recibir o captar los créditos que ya le dio a la población. ¿El doble aguinaldo del 2015 está en riesgo? Yo pienso de que el doble aguinaldo del 2015 no se va a dar, porque hay una ley que aprobó, primero fue un decreto y que le elevaron a rango de ley el gobierno actual, donde el requisito mínimo para pagar un doble aguinaldo es de que la economía crezca a un 4.5% mínimamente. Sin embargo, con esta reducción, el impacto de los hidrocarburos va a tener el crecimiento de la economía boliviana máximo, va a llegar al 4%. Sí, va a desacelerar. Ya lo vivimos en el año 2008, cuando el precio del barril del petróleo se encontró alto y solamente por un trimestre de $145 bajó a $45 en un trimestre. Luego hubo un despegue nuevamente del precio del barril del petróleo que está inyectado a los precios de venta de gas al Brasil, y nuestra economía de 6.2% solamente creció 3.4%. Ahí está una prueba clara
que cuando los precios de los hidrocarburos bajan, la economía boliviana también se resfría. En el 2008 la situación fue de que había una crisis financiera a nivel mundial. Sin embargo, ahora, en esa época se hablaba de un resfrío, ahora estamos hablando de una pulmonía para la economía boliviana, porque lo que se está viviendo es un exceso de oferta de combustibles a nivel internacional, de exceso de oferta en petróleo, y evidentemente no se avisora, porque hay una pugna a nivel internacional, no se avisora de que vuelva a subir el precio del barril de petróleo y nuevamente llegar a los niveles de venta de precios de gas que teníamos a Brasil y Argentina. ¿Qué se le recomienda al ciudadano común, teniendo en cuenta de que hay caída de precios del petróleo, pero la inflación aparentemente no se frenó en este año, así los precios van a continuar subiendo? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación al ciudadano de a pie principalmente es tener claro un presupuesto familiar. El presupuesto tanto de ingresos como de gastos. No podemos vivir como el presupuesto gubernamental en la actualidad, donde se lo ha calculado a un precio muy alto y se esperan muchos ingresos. En la familia va a repercutir directamente. Ya no se va a contar con el doble aguinaldo. Segundo, de que los ingresos en el sector informal se van a ver reducidos y disminuidos, y es por eso de que tiene que tomar medidas, por ejemplo, en el tema de sus servicios, tratar de consumir menor cantidad de energía eléctrica, cuidar también el tema del servicio de agua potable, buscar las épocas donde existen campañas para poder comprar alimentos, porque existen en los diferentes sectores de la economía campañas, promociones donde te dan mayor cantidad de artículos por menores recursos. El tema también de la vestimenta, ¿no? Existen lugares donde hay vestimentas de segunda mano, de buena calidad también, que podemos conseguir artículos que contra lo que tenemos en tiendas de primer nivel, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? Según otro aspecto como parte importante, el tema de la salud. La salud nos consume gran cantidad de nuestro presupuesto cuando nuestros hijos, nuestros familiares incurren en una enfermedad grave. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos para tener un seguro y poder ahorrar algunos pesos en el tema de la salud y de la educación. Don Carlos, una última consulta, porque se dice de todo y es bueno a veces dar precisión en este dato. ¿Qué determina la subida o caída del precio del petróleo? El precio del barril de petróleo está determinado por 3 instituciones a nivel mundial, se podría decir, o 3 países o 3 conglomeraciones de países: Estados Unidos, la OPEP, que es la Organización de Petróleos Exportadores, y Medio Oriente. Estos son los 3 principales más importantes que generan recursos de hidrocarburos en el mundo. ¿Interactúan entre sí? Sí, entre ellos existe un comercio internacional de acuerdo a las demandas de los diferentes países. Ahora lo que ha ocurrido es de que ha habido un exceso de oferta, ha habido mayor cantidad de inyección de hidrocarburos del crudo, principalmente de Estados Unidos. La OPEP ha decidido que mantenga el nivel de producción para que con este nivel de precio, que es mucho más bajo con relación a anteriores gestiones, Estados Unidos no pueda generar una nueva tecnología que se le llama ahora el esquisto, el fracking y el tema de sacar sus reservas que tiene en la actualidad. Y Medio Oriente, obviamente, como tiene un costo de producción muy bajo, que es los $12 por barril de petróleo, ellos se encuentran en una buena situación, en un buen panorama de tener un precio de 53 como lo tenemos en la actualidad. Entonces no les afecta a los países de Medio Oriente que se reduzca más de $53 el barril de petróleo. Está determinado entonces a nivel internacional. Lamentablemente los países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Venezuela, el mismo Irán, no determinan el precio del barril de petróleo a nivel internacional, o pueden afectar el incremento o la reducción. ¿Son los más afectados? Somos los más afectados. Bolivia porque tiene un contrato con Brasil y con Argentina que está indexado el precio de venta de gas a Brasil y Argentina con el precio del barril de petróleo. Entonces, en una siguiente etapa, en el 2019, cuando se cumpla la etapa que se contrató con Brasil, tiene que negociarse nuevos contratos donde se tomen nuevas variables, ¿no? Tener un techo mínimo, por ejemplo, para que los gastos del sector público sean sostenibles. Lamentablemente, el sector público es muy dependiente de los recursos de los hidrocarburos. Si estos se reducen, los ingresos de las instituciones van a disminuir, la inversión pública va a tender a disminuir y evidentemente los sectores más golpeados son el sector salud, educación y la seguridad ciudadana, que dependen estrictamente del IDH, que son ingresos por impuesto directo a los hidrocarburos. Y todo esto va a impactar en el bolsillo de la gente, y la recomendación es abrocharse cinturón en esta época de vacas flacas. Le queremos agradecer, don Carlos. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicidades a la población por esta fiesta de fin de año. Que tenga buen año y muchas gracias por estar.